Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, al doctor Aurelio López Colombo, a la mesa directiva y al comité organizador de este curso de posgrado, que tiene un título muy interesante y se me hizo muy atractivo el llamarlo lo que el gastroenterólogo debe de saber en la práctica clínica. Y esto es importante porque los que nos dedicamos a la cirugía de páncreas o a la pancreatología en general, como hay muchos aquí en la sala, es relativamente fácil recibir casos ya filtrados, de alguna manera ya diagnosticados incluso, y algunas veces uno tiene que hacer alguna que otra maniobra diagnóstica o terapéutica, pero el gastroenterólogo general puede dedicarse a otras cosas y de repente enfrentarse con tumores en el páncreas y no estar tan habituado con esto. Lo que nos pasa también a los cirujanos, que nos dedicamos a una cosa, hay otras áreas en las que pues no tenemos tanta experiencia. De tal manera que me dio mucho gusto hablar de esto el día de hoy. Y bueno, pues para empezar les quisiera yo comentar esta tabla en donde se resume prácticamente la gran mayoría de los tumores del páncreas que ustedes verán o ven en la práctica clínica, a veces sintomáticos, a veces asintomáticos, pero en términos generales o es un tumor sólido en el páncreas o es un tumor quístico en el páncreas. Esto es importante también mencionar, que de los tumores sólidos del páncreas, desgraciadamente la gran mayoría va a ser un adenocarcinoma ductal. Así de sencillo es este algoritmo, en donde un tumor sólido, casi el 90% de los casos se va a tratar de un cáncer de páncreas. Pero bueno, obviamente hay otras variantes como tumores neuroendocrinos que pueden ser quísticos, pero la mayoría son sólidos. Estos, como ustedes saben, pueden ser o funcionantes o no funcionantes, y esto es una patología totalmente diferente a la del adenocarcinoma. Y dentro de los tumores quísticos, lo importante de los tumores quísticos es saber que unas son o lesiones premalignas o las otras son quistes benignos por completo, en lo cual pues estamos obligados a hacer solamente una observación y no operar a un paciente con un riesgo quirúrgico muy alto y que pueda desencadenar complicaciones cuando no requería una cirugía. De los tumores premalignos es muy fácil saber que los tumores mucinosos son aquellos que pueden ocasionar un cáncer de páncreas o que son lesiones premalignas, y de estos la neoplasia quística mucinosa y la neoplasia mucinosa papilar intraductal son los más frecuentes, y vamos a hablar de estos y de algunos otros más. También la mejor manera de detectarlos y cómo se detectan en forma incidental o sintomática es con los estudios de imagen. Entonces no es muy frecuente, el llegar que un paciente con un ultrasonido abdominal hecho por dolor o por probable litiasis vesicular o por lo que sea, y se detecta probablemente un problema en el páncreas. No es el estudio ideal para el páncreas. A veces simplemente llegan los pacientes diciendo que en el ultrasonido se vio algo en el páncreas, pero es totalmente incapaz este estudio. El ultrasonido percutáneo, el que está disponible en todos lados, no es capaz de definir claramente la lesión que puede hacer en el páncreas, pero muchas veces sí es el estudio inicial. Es operador dependiente, a veces dicen que está normal porque realmente es muy difícil, el colon se atraviesa, el gas de ahí se atraviesa, y bueno, también otros artefactos derivados del hábito corporal del paciente. No es el estudio de ninguna manera útil para el páncreas, pero sí es el que más se hace en un abordaje de dolor abdominal, por ejemplo. Una vez que se encuentra esta anormalidad en el ultrasonido o un paciente que llega con molestias que nos hacen sospechar en un problema pancreático, la tomografía computarizada sin duda sigue siendo el estándar de oro para valorar problemas en el páncreas. Al cirujano le sirve mucho para también evaluar el tipo de operación y si es factible o no hacerla, y esta debe de ser sin duda dinámica, en 4 fases, con contraste oral e intravenoso, con cortes finos, y esto es muy utilizado, es fácil de interpretar hasta cierto punto la gente que se dedica al páncreas. La fase arterial nos sirve mucho pues para valorar la invasión o no de arteria mesentérica superior del tronco celíaco, y la fase portal pues para ver la invasión tanto de la vena porta, mesentérica, etcétera. Implica uso de radiación, pero bueno, como estudio inicial es el más adecuado. La resonancia magnética
también ha tenido un incremento en su uso, permite caracterizar las lesiones pancreáticas, pero su uso principal probablemente esté hablando de neoplasias pancreáticas, está en la utilidad de la colangio pancreato-resonancia, en donde sí podemos ver la imagen clara del conducto pancreático, del conducto biliar, la relación del conducto con algún quiste, etcétera. Imágenes que en el pasado nos daba la CEPRE o la colangiopancreatografía endoscópica, que como ustedes ven no está ya, digamos, en los estudios de imagen diagnósticos en neoplasias del páncreas. Si se sospecha algún tumor neuroendocrino, la tomografía también sin duda lo puede sugerir, porque son muy ricos en vasculatura arterial, entonces son tumores muy blancos por el contraste, pero el gamagrama con electrotides sin duda es útil en este tipo de tumores endocrinos. Y el ultrasonido endoscópico después o junto con la tomografía nos da la mayor sensibilidad y especificidad para tumores en el páncreas. El ultrasonido endoscópico va de la mano con la tomografía muchas veces, no siempre es necesario, pero es una arma muy útil para el cirujano de páncreas, para el pancreatólogo y el gastroenterólogo, para poder valorar adecuadamente una lesión pancreática, ya sea sólida o sea quística. Es muy sensible particularmente en tumores pequeños, y tiene también la gran ventaja de que permite hacer una biopsia guiada por ultrasonido. El PET no es un estudio que hagamos de primer inicio, incluso pensando en un cáncer de páncreas, en una lesión sólida por tomografía que es resecable o a lo mejor limítrofe o localmente avanzado. El PET no tiene mayor utilidad para definir qué estrategia seguir de tratamiento. Un tumor totalmente resecable no amerita un PET de entrada. Lo utilizamos mucho en el seguimiento de pacientes posterior a una resección o a quimioterapia adyuvante, y esto tiene un costo muy alto y sí es útil en el seguimiento a largo plazo de los pacientes operados. Hablando del tumor más frecuente entonces, de adenocarcinoma ductal, les menciono que el ultrasonido nos puede dar una gran información sobre el tamaño del tumor, la localización con los vasos, ya sea la arteria, vena mesentérica, pero al cirujano pues no le sirve mucho ver este estudio, porque para empezar pues no sabemos ultrasonido endoscópico y es difícil a veces, perdón, este es el ultrasonido abdominal, aquí me estoy saltando, todavía menos útil porque el gas en el colon y todo esto, como les mencioné al principio, no nos sirve. El ultrasonido endoscópico se lo voy a mencionar después. Pero la tomografía, sí es un estudio que da mucha utilidad. Vean ustedes cómo la relación con la arteria mesentérica superior, esta es una fase arterial, vean ustedes cómo se ve muy clara aquí la arteria. La vena también tiene algo de contraste y nos permite ver esta zona hipodensa, claramente resecable, que respeta los vasos mesentéricos, y de aquí podríamos pasar directamente a una operación sin ultrasonido endoscópico. Cuando nosotros por tomografía vemos que el tumor no invade los vasos importantes, vasos mesentéricos, vean ustedes cómo no se requiere la resección vascular casi en el 100% de los casos, es decir, tiene un valor predictivo negativo altísimo. Si la tomografía nos dice que no invade, que no hay involucro vascular, lo más probable es que no lo invada. Cuando nos dice que sí hay invasión vascular, es variable la respuesta, el valor predictivo positivo es más bajo y puede ser incluso la mitad que sí o que no, y ahí es donde nos sirve mucho el ultrasonido endoscópico. Vean ustedes, por patología, cuando un tumor no invade los vasos mesentéricos, el patólogo tampoco encuentra invasión en estos lechos vasculares, y cuando sí hay una aparente invasión vascular, cuando hacemos resecciones venosas, casi el 70% de los casos es pura área de desmoplasia y de inflamación, y no hay tumor real en ese borde del vaso que quitamos. Por eso hacemos tantas resecciones vasculares cuando el tumor está pegado a la vena, porque en un porcentaje muy alto incluso no va a haber tumor ahí, sino solo reacción inflamatoria y desmoplásica, y el pronóstico sigue siendo una cirugía potencialmente curativa. Estos son ejemplos nuevamente de tumores libres o de vasos rodeados, como esta arteria con tumor alrededor.
También la tomografía nos permite detectar metástasis. Esta sería un cáncer de páncreas estadio 4 sin duda, y bueno, en esta tomografía se ve claramente que no hay una posibilidad de resección por ser un estadio avanzado. Vean ustedes la resonancia magnética, como hay poco reforzamiento del tumor, no se ve tan claro como en la tomografía, aunque sí se alcanza a ver, pero el valor de la resonancia magnética sin duda es el tener imágenes de colangio, pancreatorresonancia, en donde podamos ver todo el conducto pancreático con lesiones quísticas, en este caso asociadas al conducto, y una lesión quística muy grande en la cabeza, y aquí sí es un gran valor el que nos da la resonancia. Ahora sí, lo que les mencionaba del ultrasonido endoscópico es muy útil, es operador dependiente, uno no entiende del todo a veces las relaciones que ellos buscan para poder saber si hay invasión o no vascular. Tenemos mucho que creerles a lo que nos dicen, apoyado con lo que vemos en la tomografía, pero la sensibilidad y especificidad es muy alta, obviamente dependiendo de la experiencia también de que lo hace, y puede tomar biopsias de este tipo de tumores cuando no son resecables, cuando están en algún protocolo de investigación o cuando van a requerir quimioterapia neoadyuvante. Estas son imágenes de PET-CT que, como les menciono, no las hacemos de inicio, son buenos estudios para ver la respuesta posterior. Los tumores neuroendocrinos, vean ustedes cómo tienen un reforzamiento arterial muy importante, se ven, en vez de verse hipodensos, se ven muy blancos, con mucha captación de contraste en la fase arterial, y esto nos hace muy probable un diagnóstico de un tumor neuroendocrino, aunque a veces pueden ser quísticos, como ustedes ven, y aquí podría haber mucha dificultad diagnóstica entre una neoplasia mucinosa de rama secundaria quizás, o un tumor neuroendocrino quístico, que este es el caso. Entonces el ultrasonido endoscópico nuevamente puede ayudar mucho para esto. Los grados histológicos, de acuerdo a la clasificación de la OMS de los tumores neuroendocrinos, de acuerdo al grado de mitosis que se encuentren, grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo al KI 67, también se ha asociado a las diferentes imágenes. El grado 1 son tumores mucho menos grandes, sin involucro vascular, y este estudio sí le dio un gran valor a la resonancia magnética, particularmente en tumores neuroendocrinos, para valorar incluso el grado tumoral de acuerdo a la imagen por resonancia magnética. Esto es, hay más experiencia en general en el radiólogo experto en resonancia magnética para poder interpretar en forma adecuada estos resultados. En cuanto al gamagrama, pues ya les mencionaba también la utilidad de los tumores endocrinos. Ahora, los tumores quísticos, que es la otra parte de la gran división de estos tumores, vean ustedes cómo los tumores quísticos, los que están en este cuadro, resumen prácticamente más del 99% de los tumores que vamos a ver en el páncreas cuando son quísticos. Y estos son el cistadenoma seroso, que es un tumor, como el nombre lo dice, seroso, no mucinoso, totalmente benigno. El tumor quístico mucinoso, que antiguamente decía cistadenoma mucinoso, este sí es un tumor premaligno, como les mencionaba, es un tumor de mucina. Los quistes endócrinos de los que ya hablamos. El tumor sólido pseudopapilar, que en México y quizás en Centroamérica se ve mucho más que en Estados Unidos, y es un tumor de mujeres jóvenes que vamos a hablar al final, pero que es muy importante tenerlo en mente, y la neoplasia mucinosa papilar intraductal, que también son lesiones premalignas. Es muy importante entonces las características demográficas. Los tumores quísticos sí se ven más en mujeres, dependiendo en la edad se ve qué tipo de tumor. Por ejemplo, el cistadenoma seroso se ve en mujeres mucho más grandes. Se menciona que es el tumor de la abuela, por ejemplo. El tumor mucinoso en mujeres de mediana edad sería el tumor de la mamá, y el tumor pseudopapilar, el tumor de la hija, que son tumores quísticos, pero que tienen diferentes características en edad, y la mayoría en mujeres. La localización también es importante. Un tumor mucinoso que se localiza en la cabeza tiene más riesgo de malignidad que los que se localizan en el cuerpo o cola. Y bueno, las otras características del líquido del quiste y todo esto es el ultrasonido endoscópico, el que nos va a dar la mayor información, particularmente midiendo amilasa,
antígeno carcinomembranario son los más importantes. CA19-9 es muy inespecífico y puede salir en diferentes valores y en diferentes patologías, pero el carcinomembranario y amilasa nos da buena información. Carcinomembranario alto habla de un tumor mucinoso que generalmente tendrá amilasa baja cuando no está conectado al conducto, o en las neoplasias mucinosas intraductales estará más alto. Un buen patólogo nos puede dar información sobre la citología del aspirado y en términos generales ver la viscosidad, la amilasa y el antígeno carcinomembranario nos puede ayudar sin duda a determinar qué tipo de quiste es. Todo carcinomembranario alto, sin duda, no nos habla de cáncer, pero sí de un tumor mucinoso, y esto es lo que podríamos nosotros estudiar en todos los líquidos que se aspirarán por ultrasonido. Hay discrepancias en cuanto al tipo de quiste y de acuerdo a la imagen radiológica, y particularmente en tumores mucinosos y cistanoma seroso puede haber diferencias. Uno de cada 3 pacientes hay una discrepancia entre el diagnóstico preoperatorio y postoperatorio. Hemos operado quistes jurando que son quistes mucinosos y resulta ser un cistanoma seroso. De tal manera que es muy importante valorar, hacer el ultrasonido endoscópico en algunos casos. Estos son, ejemplos de cistanoma seroso, como les digo, es de mujeres mayores de 60 años, tiene un patrón típico de panal de abejas con una cicatriz central. Sin embargo, no siempre se encuentra así, puede ser uniloculares y verse como un quiste grande que parezca un tumor mucinoso. En cistanoma seroso han salido estudios muy recientes en donde, además del antígeno carcinomembranario, se estudian otro tipo de factores de crecimiento, en este caso el factor de crecimiento endotelial, y aquí se demostró una gran precisión para detectar un cistanoma seroso midiendo carcinomembranario con este factor de crecimiento, que pronto, quizás en no muchos años, podamos ya tener en práctica clínica. El tumor pseudopapilar es un tumor de mujeres jóvenes. Es muy importante hacer el diagnóstico cuando las pacientes generalmente andan en los 20 años o 30 años, según la edad. A veces son mucho más grandes porque son muy lentos y tienen un potencial metastásico mucho más tardío. Estos son ejemplos de tumores pseudopapilares que requieren resección quirúrgica en cuanto se hace el diagnóstico. El tumor mucinoso, entonces, es un tumor de mujeres de mediana edad, que a diferencia del seroso no tiene calcificación central. Generalmente la calcificación es más periférica o no la puede tener, y puede tener septos en su interior. Hay algunos factores de riesgo asociados a malignidad en los tumores mucinosos. Se pueden encontrar en pacientes masculinos y ahí el riesgo de cáncer es mucho mayor. Cuando se localizan, como les menciono, en cabeza y cuello, el tamaño, o cuando tienen nódulos intramurales o que involucran el conducto pancreático, lo dilatan, todos son factores que aumentan el riesgo de malignidad en estos casos. Este es un ejemplo de un tumor mucinoso con nódulos intramurales y con un gran tamaño que debe quitarse con una probabilidad alta de un cistadenocarcinoma mucinoso. Ya para terminar, la neoplasia mucinosa papilar intraductal es de conducto principal, como ustedes bien saben, cuando involucra todo el conducto pancreático, como se ve en esta radiografía, y estos deben de resecarse por el riesgo de malignidad o de rama secundaria cuando únicamente tienen un quiste asociado al conducto pero no lo involucran directamente, y esto deben de observarse por el riesgo de malignidad menor, o incluso mixtos, en donde tienen los dos tipos, tanto de rama secundaria como de conducto principal, y en ese caso debe de resecarse el tumor donde se encuentra el tumor principal, porque la posibilidad de cáncer ahí es mucho mayor. Pues por razones de tiempo lo voy a dejar ahí. Nada más mencionarles que la siguiente generación de estudios de líquido pancreático, además de amilasa, de carcinomembranario, sin duda serán componentes del DNA, mutaciones que nos pueden definir claramente si un tumor tiene mucina o es una neoplasia mucinosa papilar intraductal, como en este caso, si son tumores mucinosos premalignos, y todo esto con análisis de DNA y productos de metilación del DNA que nos darán en el futuro, sin duda, un diagnóstico totalmente certero sobre esta patología. Muchas gracias por su atención.